Aquí con el general Carlos Peñalosa, un gran venezolano, que por cierto tiene tiempo viviendo en Estados Unidos, pero eso no significa que no esté al tanto de todo lo que sucede en Venezuela. De hecho, acaba de escribir un libro, ¿no? Sí, ya lo terminé, está en proceso de edición e impresión. Título. El Imperio de Fidel. Imagínese usted, el Imperio de Fidel. Por cierto que el general Peñalosa, yo he conversado con él por muchas horas, y me impresiona que el general Peñalosa sepa más de la historia contemporánea de Cuba que la mayoría de los cubanos con quien yo hablo aquí en Miami. Eso me lo dijo Carlos Alberto Montaner, que va a escribir el prólogo, cuando yo le fui a pedir que por favor escribiera el prólogo, porque es una persona muy conocida y muy culta. Entonces empezamos a hablar, porque me pidió que le explicara, empezamos a hablar y entonces empezamos a intercambiar y él dijo, tú sabes más de Cuba que yo, y lo que yo dije, no, eso es imposible, pero sí me he tenido que poner a estudiar e investigar, y algo he aprendido en el camino. ¿Cómo no? Y yo que escribí un libro en el año 2000 titulado Regresando del Mar de la Felicidad, que es un libro, una historia novelada que comienza cuando Cuba es descubierta por Cristóbal Colón y termina el 20 de mayo del año 2000 en la Asamblea Nacional, cuando Fidel Castro ya menciona que para que subsista la revolución cubana tiene que subsistir la revolución bolivariana. Entonces tuve que echarme un puñal de la historia de Cuba, porque yo hago un paralelismo entre el proceso cubano y el proceso venezolano. Me refiero a estos procesos revolucionarios, entre comillas, que son destructivos más que nada. Hago un paralelismo entre ambos procesos y voy buscándole la razón que nos llevó tanto en Cuba como en Venezuela a esta desgracia que estamos viviendo ahora y que pudiera ser eterna, por lo menos para nosotros, ¿no? Ese tema lo volvió a abordar Fidel recientemente cuando escribió esas reflexiones sobre el mar los ríos de sangre que van a correr por Venezuela si tratamos de deshacer o desaparecer la revolución bolivariana. Claro, eso es parte de las amenazas, ese es un proceso, es que es un patrón que bueno, yo no tendría que introducir al general Peñalosa, pero usted me corrige si dejo fuera algo o si digo algo equivocado. El general Peñalosa es un general de división, por supuesto en condición de retiro. Fue comandante del ejército de Venezuela entre los años 89 y 91. Es además ingeniero eléctrico. Tiene un máster en administración empresarial. Es profesor del sistema de comunicaciones de la Universidad Central de Venezuela, el alma mater venezolana. Es conferencista tanto de la Universidad de Miami como de la Universidad Internacional de la Florida. Es decir, es todo un big leaguer, un grandes ligas. ¿Cierto o falso? Bueno, yo no me llamaría grandes ligas, pero no trata de hacer lo que pueda. O sea, estoy ante un individuo que tiene toda la capacidad para responder todas las preguntas que tenemos aquí a bien hacerle. Yo le voy a pedir disculpas a mi general, porque yo le voy a hacer preguntas que son tontas. Y él podrá preguntarse, bueno, este individuo ha venido aquí a preguntarme esas tonterías. Pero es que el tema es tonto. El tema es tonto. Es increíble las cosas que han sucedido en Venezuela, y sobre todo a raíz de estas declaraciones. Aquí con el general Carlos Peñalosa,
un gran venezolano, que por cierto tiene tiempo viviendo en Estados Unidos, pero eso no significa que no esté al tanto de todo lo que sucede en Venezuela. De hecho, acaba de escribir un libro, ¿no? Sí, ya lo terminé y está en proceso de edición e impresión. Título. El Imperio de Fidel. Imagínese usted, el Imperio de Fidel. Por cierto que el general Peñalosa, yo he conversado con él por muchas horas, y me impresiona que el general Peñalosa sepa más de la historia contemporánea de Cuba que la mayoría de los cubanos con quien yo hablo aquí en Miami. Eso me lo dijo Carlos Alberto Montaner, que va a escribir el prólogo, cuando yo le fui a pedir que por favor escribiera el prólogo, porque es una persona muy conocida y muy culta. Entonces empezamos a hablar, porque me pidió que le explicara. Empezamos a hablar y entonces empezamos a intercambiar y él dijo, tú sabes más de Cuba que yo, y que yo dije, no, eso es imposible, pero sí me he tenido que poner a estudiar e investigar, y algo he aprendido en el camino. ¿Cómo no? Y yo que escribí un libro en el año 2000 titulado Regresando del Mar de la Felicidad, que es un libro, una historia novelada que comienza cuando Cuba es descubierta por Cristóbal Colón y termina el 20 de mayo del año 2000 en la Asamblea Nacional, cuando Fidel Castro ya menciona que para que subsista la revolución cubana tiene que subsistir la revolución bolivariana. Entonces tuve que echarme un puñal de la historia de Cuba, porque yo hago un paralelismo entre el proceso cubano y el proceso venezolano. Me refiero a estos procesos revolucionarios, entre comillas, que son destructivos más que nada. Hago un paralelismo entre ambos procesos y voy buscándole la razón que nos llevó, tanto en Cuba como en Venezuela, a esta desgracia que estamos viviendo ahora y que pudiera ser eterna, por lo menos para nosotros. ¿No? Ese tema lo volvió a abordar Fidel recientemente cuando escribió esas reflexiones sobre el mar los ríos de sangre que van a correr por Venezuela si tratamos de deshacer o desaparecer la revolución bolivariana. Claro, eso es parte de las amenazas, es un proceso, es que es un patrón que es. Bueno, yo no tendría que introducir al general Peñalosa, pero usted me corrige si dejo fuera algo o si digo algo equivocado. El general Peñalosa es un general de división, por supuesto en condición de retiro. Fue comandante del ejército de Venezuela entre los años 89 y 91. Es además ingeniero eléctrico. Tiene un máster en administración empresarial. Es profesor del sistema de comunicaciones de la Universidad Central de Venezuela, el alma mater venezolana. Es conferencista tanto de la Universidad de Miami como de la Universidad Internacional de la Florida. Es decir, es todo un big leaguer, un grandes ligas. ¿Cierto o falso? Bueno, yo no me llamaría grandes ligas, pero uno trata de hacer lo que puede. O sea, estoy ante un individuo que tiene toda la capacidad para responder todas las preguntas que tenemos aquí a bien hacerle. Yo le voy a pedir disculpas a mi general, porque yo le voy a hacer preguntas que son tontas. Y él podrá preguntarse, bueno, este individuo ha venido aquí a preguntarme esas tonterías. Pero es que el tema es tonto. El tema es tonto. Es increíble las cosas que han sucedido en Venezuela, y sobre todo a raíz de estas declaraciones dadas por el ex magistrado Eladio Aponte, que han revolucionado la psiquis del régimen, o de Hugo Chávez, que es igual al régimen, porque el régimen en él, según él. Para mí no, para mí el régimen son los hermanos Castro, y creo que para usted también más o menos, ¿no? Sí, pero en Venezuela ahora sin duda atrás, jalando los hilos, están los hermanos Castro. Eso es correcto. Entonces, como digo, ha revolucionado la psiquis de la revolución bolivariana, y han puesto a todos los lacayos, a todos
los lacayos del régimen de arriba hacia abajo, desde José Vicente Rangel hasta un filósofo ahí que se llama Miguel Pérez. Miguel Pérez, algo así. Sí. Bueno, que ahora suena mucho. Y otro, Luis Brito. Luis Brito, por cierto, lo acaban de colocar como uno de los participantes en esto que llaman Consejo de Estado. ¿Por qué no nos habla un poco de lo que es el Consejo de Estado y cómo usted ve eso del Consejo de Estado? El Consejo de Estado es un organismo asesor que aparece en la Constitución, en la nueva Constitución, en la anterior no estaba, pero la nueva data del 99, que vamos a llamarla la Constitución que apadrinó Hugo Chávez, pero que la viola todos los días. La bicha. La bicha. Y es un organismo consultor, asesor del presidente en ciertas áreas, que él lo forma y lo desbanda cuando él quiere. Y lo que llama la atención es que desde que se firmó la Constitución, desde que se oficializó, hasta ahora pues nunca se había activado. Han pasado 13 años del mismo gobierno. Y ahora de repente con Chávez enfermo, gravemente enfermo según algunos, el hombre sale creando el consejo. Y entonces eso da lugar a una serie de pensamientos. Eso es más o menos como se llamaba la Unión Soviética, el grupo que mandaba, que mantenía el poder. Tenía el Poliburó. El Poliburó soviético. O sea que la gente le está dando mucha importancia a este. En realidad, para mí, no sé, para usted, el que manda en Venezuela, vivo Chávez, muerto Chávez, con o sin el Consejo Consultivo es Cuba. Es Cuba. No, no exactamente. Todo depende de quién se queda mandando en Venezuela. Eso es correcto. Después de Chávez. Si se quedara mandando Ali Rodríguez Araque, Jorge Rodríguez y algunos otros personajes similares, Maduro o Jagua, tú tienes plena razón, porque todos ellos son adoradores de Castro. ¿Y usted no cree que Castro va a colocar en el grupo de los militares, donde también hay algunos adoradores de Castro, pero los, como tú dices, los grandes ligas en el lado militar no son tan adoradores de Castro, ellos son seguidores de Chávez. Ellos son de verdad chavistas. Porque Chávez es fidelista, pero los militares, el grueso de los altos jefes militares que siguen a Chávez son chavistas. Que asisten al presente desfile cívico-militar del 4 de febrero, 12.400 compatriotas, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, chavistas, entrenados y equipados con material de guerra de alta tecnología, porque les solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar que conmemora la rebelión militar que por amor a la patria de Bolívar se dio el glorioso 4 de febrero de 1992. Movimiento que surgió contra el atropello y por un destino mejor. Por ellos, por nuestros padres, por nuestros hijos, orgullosos de pertenecer a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, moralizada, fiel defensora de su soberanía. ¡Ay! ¡Tralalay! Soy el propio Jalabola, que jalo en verdad. De tantos jalonazos tengo la mano curada, la verdad es que yo jalando gozo una barbaridad. El día que no jalo bola me da una corazonada, los dedos se me mueven solo, para adelante y para atrás. A veces que las muñecas las tengo un poco estropeadas, jalo hasta con las dos patas y me echo una carcajada, que sabroso es mi trabajo, jijiji, jajajaja. Como soy número 1, nadie me podrá igualar. Tengo una placa en mi casa con puro oro en chapá, que de tanto jalabola yo me la pude ganar. Soy el propio jalabola, como lo podrán notar. Yo digo yo un jalabola. No son fidelistas. Hay uno que dice, ya no me consta,
que es probablemente el principal de ellos, que es Diosdado Cabello, que es un oficial retirado, llegó a teniente nada más, pero él es compañero de todos los generales que están ahorita en el poder, y él, según dicen, él ni siquiera ha querido ir a Cuba. Ajá. O sea que él ha marcado distancia, y tú lo oyes hablando, él no tiene un pelo de marxista. Ajá. Pero él es absolutamente chavista. Exactamente, y de eso vamos a hablar un poco en esta entrevista, o bastante en esta entrevista. Ahora que está tocando este tema de los generales y de los posibles oficiales retirados o activos, yo quisiera que usted me hiciera un bosquejo sobre el general Rangel Silva, actual ministro de la Defensa, a quien se le acusa de ser un narcogeneral. Sí, Rangel Silva nunca fue un oficial muy destacado, un oficial mediocre, un oficial de muy baja silueta, y si no hubiera sido por Chávez, que él es uno de los que formó Chávez en la escuela militar, porque Chávez cuando llegó, este joven que era cadete en aquella época, entonces Chávez lo moldeó y se dio cuenta que era maleable, era plastilina, y que con él podía hacer lo que él quisiera. Él no es el único, pero es uno de un grupo que Chávez controla absolutamente. Y hay una relación yo creo que del lado de Chávez es más utilitarista, porque ve que estos hombres, primero, no son una amenaza. Diosdado puede ser una amenaza, pero Rangel no. Rangel no es una amenaza para nadie, yo creo, para nadie, porque es un hombre, yo no lo llamaría cobarde, pero es un hombre de lo que en Venezuela llamamos poquito. Él no es un hombre agresivo, ni es un hombre echado para adelante, como decimos. ¿Usted sabe cómo le decimos en Cuba a ese tipo de individuo que usted está describiendo? Le decimos cuchara. Ajá. Porque ni pinchan ni cortan. Ok. O sea que es eso. Entonces este hombre hizo su carrera. Él, el día del golpe de Estado del 4 de febrero, obviamente él estaba involucrado, pero en aquella época él es de comunicaciones, y él estaba entonces de oficial en un taller, imagínate, no tenía ni comando de tropas, en un taller de comunicaciones del ejército, y él tenía la misión de llevarle los radios a Chávez al museo militar. Imagínate. Este hombre no salió. Ni siquiera salió. No salió. Y Chávez se quedó sin radio en el museo militar. Esa es una de las causas del fracaso, no fue la única, porque es el golpe, probablemente el golpe más desordenado que haya ocurrido en Venezuela. Ahora, si comparamos el golpe o el intento de golpe de Chávez con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio del año 53 por Fidel Castro, ¿no cree usted que esa fue una operación mediática más que militar? Porque sí, son equivalentes en cierta forma, porque es lo que marcó el futuro a estos dos caballeros, ¿no? Por supuesto, el alcance y la visión de lo que iba a hacerse era completamente diferente. Lo de Fidel se centraba ya en el cuartel en Santiago de Cuba, ¿no? En cambio, lo de Chávez tenía un carácter nacional y envolvía más hombres, más tropas y más armas. Son dos categorías de movimiento distintos, pero en sí el hecho, por lo menos las consecuencias del hecho, fueron similares. Estuvieran planeadas o no. Yo creo que nadie planea la derrota. Nadie va a lanzar un golpe de Estado o va a tomar el cuartel Moncada para que lo derroten y poder decir la historia me absolvió. Bueno, pero en el caso de Chávez, para poder decir por ahora. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Por ahora. Bueno, pero en el caso de Fidel Castro, por ejemplo, esa teoría suya se cae porque el cuartel Moncada era el segundo fuerte más importante de Cuba. Él hace esa operación con 150 jóvenes que no sabían ni siquiera hasta la noche anterior ¿dónde iban? Desde la finca Siboney.
qué es lo que iban a hacer. Y ellos aprovecharon que era épocas de carnaval. Lo de Chávez fue igual. Sí, Los soldados no sabían, el grupo de oficiales cercanos sí sabía, los altos, pero el resto... Bueno, en el caso de Fidel Castro y el ataque a Moncada, solamente lo sabían 3 personas. Fidel Castro, Abel Santamaría, que lo mataron ahí en el... Y hay una historia muy simpática. El hermano de Aidea. El hermano de Aidea, y una historia muy simpática, o muy triste, o trágica, o macabra, que hicieron una rifa para ver quiénes eran los que iban a atacar qué lugar del cuartel. Y Abel Santamaría, que era el segundo a bordo, le toca la enfermería y protesta. Dice, no, eso es trampa y yo quiero que me hagan otra. Yo vine a pelear, no a meterme en una enfermería. Bueno, fue en la enfermería donde más se peleó. Sí. Donde más se peleó. Bueno, pero estaban atacando el cuartel Moncada, que tenía una fortificación de miles de hombres, casi 1000 hombres, no sé cuánto. Eran 150 muchachos que nunca en su vida habían disparado, con lo que llamamos nosotros en Cuba rifles marca U, que son calibre 22, con pistolas 38, esas que se doblaban así. Y bueno, pero el médico de la operación dijo, esto es una operación suicida, lo dijo en la noche, en la madrugada del día 25 para el 26, que es una operación suicida. Entonces Fidel Castro formó un lío y dice, aquí los cobardes no tienen cabida, los que se quieran, y el médico dijo, no, yo estoy dispuesto a morir por Cuba, y efectivamente murió. Ahora, hay una cosa muy interesante, que vale la pena aquí ponerlo. Resulta que Fidel Castro, él era miope porque después, con el tiempo, se operó con la caratotomía radial. Bueno, entonces él tenía lo que llamamos en Venezuela unos culos de botella. Y aparte de eso, no le gustaba manejar, no tenía carro. Siempre estaba llamando por teléfono a alguien que lo fuera a buscar, estoy en el restaurante tal, llévame para tal lado. Era un fastidio. Entonces, en la noche más importante de su vida, hasta ese momento, el ataque al cuartel Moncada, no solamente se empeña en manejar, cosa que él nunca hacía, no le gustaba, sino que se le olvidan los lentes, los espejuelos, como se dice en Cuba. Se le olvidan, y aún así se empeña en manejar. Por supuesto, yo de último, y como no tenía espejuelo, chocó contra la entrada del cuartel y no pudo participar en la... Ahora, qué cosa tan rara que Hugo Chávez, en la noche más importante de su vida, se pierde en Caracas. Por eso fue lo que digo, se perdió y no tocó otra que irse para el museo, donde él estaba seguro. O sea que, yo no sé, como estas cosas, como este Hugo Chávez, lo mejor que tiene es que sabe seguir directrices y es un gran estudiante. Pues yo creo que ahí hay algo como un paralelismo y lo digo en mi libro, Regresando al Mar de la Felicidad. Pero bueno, lo importante de todo esto es que este señor Rangel Silva es un monigote, un individuo que Chávez pone ahí y que sabe que va a hacer lo que Chávez le diga, ¿cierto o falso? Es cierto, pero al mismo tiempo el monigote, mientras está cumpliendo estas instrucciones, o por instrucciones de Chávez, ha venido estableciendo una relación con los narcotraficantes. Háblenos de esa relación. Puede haber sido de motu propio, ajá, o puede haber sido cumpliendo órdenes. Eso habría que investigarlo, algún día lo sabremos. ¿Usted hubiera cumplido órdenes de traficar con droga? No, en absoluto. Yo creo que la gran mayoría de los militares no lo harían tampoco. Pero habrá algunos que, especialmente esta gente que le han sorbido el seso, ajá, que tienen un amor, no en el sentido sexual, en el sentido platónico, ajá, un amor por estas figuras mesiánicas, pues es posible que le cumplan esa orden. Ahora, hablando de narcogenerales, aparece en el panorama, en el radar actual de Venezuela, sobre todo en torno a este tema del narcotráfico, un individuo que desde que yo lo vi por primera vez en la televisión, enfrentándosele al entonces alcalde mayor Alfredo Peña, a mí me paró los pelos.
Yo como primera autoridad civil y política del distrito, yo estoy informando que usted no puede entrar aquí. Así es sencillo. Y ustedes entran a este canal y los demás canales de televisión no entran. Así es sencillo de decir. Usted no puede entrar en la dependencia de la policía. Te agradezco que colabore. ¿Usted dio la orden? Yo estoy dando la orden, pero ¿y en base a cuál artículo de la Constitución? Estoy recibiendo orden del mando superior y yo no acabo de cumplir orden. No, yo lo sé. Bien, yo voy a cumplir la orden. O sea que usted se niega yo voy a dejar entrar. Yo voy a cumplir la orden de que usted no ingresa a la comisaría. Tenga la plenitud de que yo lo voy a cumplir. No tenga la plenitud. No, usted está armado, yo no. Ok, pero tenga la plenitud de que usted no tiene acceso a la defensa. Con un poder de mando, con una decisión, con un descaro, con un cinismo que puso Alfredo Pella, lo desarmó psíquicamente. Cliver Alcalá Cordón. Hábleme de este señor, de este general que entonces era coronel, ya llegó a general de brigada y seguramente que llegará a general de división. Sí, Cliver es, casi se puede decir que es todo lo contrario de Rangel. Rangel es un hombre no es un hombre agresivo. Ajá. Yo creo que uno le mienta la madre a Rangel y se queda tranquilo, no te va a dar un golpe. Cliver es todo lo contrario. Cliver es un hombre, yo diría, extremadamente agresivo. A Cliver ya se le han achacado algunas muertes que no se le ha podido comprobar ninguna. Es un hombre que realmente es violento. Es más, yo creo que eso lo sabe Fidel también. Por ahora está bien porque está apoyando a Chávez, pero puede que llegue un momento que ya él dice, no, ahora me toca a mí. El 26 de marzo salió mi comandante. Hoy en día, el general Alcalá Cordones sigue con una de sus contribuciones más significativas con las jornadas humanitarias cívico-militares, en una combinación de esfuerzos entre el Ejército Patriota, entidades gubernamentales, la sociedad civil, los consejos comunales y otras fuerzas vivas. Las jornadas de ayuda brindan un apoyo integral en áreas como asistencia médica, documentación y registro, asesoría legal, venta de alimentos a precios módicos, educación, deportes y entretenimientos. El reto no termina aquí. El general Alcalá Cordones continúa sus recorridos por cada sector de la región, compartiendo con la ciudadanía sus inquietudes y necesidades y trabajando en conjunto para buscar soluciones a estos dilemas en miras de construir un país digno, con oportunidades equitativas para todos los venezolanos. El compromiso es ahora y es con todos. Para el general Cliver Alcalá Cordones, un soldado a tiempo completo para el pueblo que lo necesita. Viviremos y venceremos. Y si le toca a él, va a tratar de apartar a quien sea. También puede ser que Chávez desaparezca y entonces no le toca, no es que está apartando a Chávez, le dice, ahora me toca a mí. Yo soy el que tengo la unidad más grande del ejército. De hecho, la división, no, es la única división blindada. Esa es la fuerza más importante de Venezuela. Exactamente. Y bueno, no es que con eso ya se acabó todo, pero tiene mucho y tiene la agresividad y es un hombre violento, no es ningún intelectual, es un hombre de acción. Y no creo que sea cobarde. De manera que yo creo que si hay un golpe de Estado en Venezuela, el que está metido en el ejército y que él puede darlo es Cliver. Hay gente que dice que puede ser Diosdado, pero Diosdado está fuera. Diosdado es civil desde hace más de 20 años. Exactamente. Y aunque él tiene sus compañeros en el ejército, que son generales, él ya no está pertenecido, ya él se hizo como político. Entonces, no es que no le falten ganas también, pero ahí va a haber una pugna. Yo creo que esa pugna existe. Un forcejeo ahí que ya se están viendo. Yo no creo que Diosdado y Cliver se amen. No, pero fíjese una cosa, ese tipo de pugna
la ha existido siempre dentro del proceso castroestalinista. De hecho, Fidel organizó a las Fuerzas Armadas, las dividió en dos sectores. Vamos a decir que una mitad se la adjudica a su hermano en el Ministerio del Interior y la otra se la adjudica al Ejército Revolucionario Cubano, que entre ambos tenían una pugna muy importante, divide y vencerá. Pero definitivamente, si va a haber un golpe de Estado en Venezuela, es un golpe militar. Ahora, otra cosa, otra similitud que yo resalto mucho, y lo vengo haciendo del año 2000 cuando escribí el libro de Regresando al Mar de la Felicidad, es el curricaneo, el guaraleo, el dar cordel a los funcionarios y a los oficiales dentro de Cuba por parte de Castro para que se corrompan, para que hagan negocios, grandes negocios, para que trafiquen con drogas. Y él los anota. Él va anotando ahí, el día tal y lleva un expediente. Lleva un expediente. A todo el mundo le lleva un expediente. Entonces, en Venezuela dice que el expediente más grande es el de Diosdado. Bueno, es que es una ruma. El hombre ha hecho de todo allá. Sí. Entonces, a la hora de la chiquita, están controlados por ese expediente. ¿Okay? Y yo le digo una cosa. Usted me está hablando del general Rangel Silva, que si bien es una plastilina, por lo moldeable que es el ministro de la Defensa general de división, y por debajo de él, o por encima de él, porque hay quienes dicen que Cleaver, o sea, con el poder de Cleaver es superior al de Rangel, está Rangel. Estos dos generales, sobre todo Cleaver Alcalá, que es el que comanda la unidad blindada, como usted dice, es la unidad más poderosa del ejército y de las Fuerzas Armadas, están hasta aquí con el narcotráfico. Eso es en el plano militar, aparte de toda la pirámide narcomilitar que existe en Venezuela. Después, vamos a hablar después de los civiles. Por ejemplo, ahí tenemos a Tarek El Aizami, que también es acusado por lo mismo. Es acusado. Ahí tenemos a Freddy Bernal, que también es acusado por lo mismo. Y ni se sabe, porque eso es la punta del iceberg, pero no se sabe en realidad todos los intrínsecos de este tema del narcotráfico. Los narcotraficantes no van a pactar con nadie. Por ahí hay una teoría de poner puentes, de echar puentes en pro de la paz, de la reconciliación nacional, etcétera, donde hay que hacer borrón y cuenta nueva. En esa teoría de borrón y cuenta nueva, inclusive se menciona el perdón o la impunidad, porque ya no es ni siquiera perdón, porque ni siquiera lo van a llevar a juicio, simplemente ya esto se acabó aquí, de los narcos generales. Tenemos que reconciliar el país. La iglesia, que se la huele, que sabe más por vieja que por iglesia, la iglesia ha planteado la reconciliación para convertirse en, calificada como está para eso, convertirse en la que reorganice el país, comenzando por reunirlo, porque todos los venezolanos somos venezolanos. ¿Tú crees que la iglesia va a tirar ese anzuelo de la reconciliación que tiró, que es ahorita en lo que anda la iglesia fajada, tratando de reconciliar a los venezolanos chavistas y no chavistas, si no supiera que esa es la tendencia? Para usar el argot de la iglesia, bienvenidos los conversos. Ajá. Bienvenidos los conversos. Yo necesito estos militares que Chávez se lo mandó a hacer, y como tenemos que buscar la transacción, porque tendremos que aceptarles, bueno, si es verdad, fue que Chávez los mandó a narcotraficar. Bueno, los aceptaremos, pues. Se lo vamos a aceptar. Bueno, porque hay que incluir, ¿verdad? Tú eres de la teoría de tender puentes con... Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a otra mitad de los venezolanos? Claro, por eso te pregunto. Venezuela está partiendo en dos mitades. Pero hay que tender puentes, hay que abrir canales de comunicación con todo el mundo. Y no aceptamos a los perejimenistas. Y no se aceptó después de la guerra muerte. La historia de nuestro país no ha sido esta, Rafael. Se aceptó a los españoles y canarios después de la guerra muerte. Bolívar mandó al mejor de sus generales, al más culto y más respetado, que era Antonio José de Sucre, a que pactara con los españoles el tratado de reconciliación de la guerra, y ahí fue donde Bolívar y el español Morillo se abrazaron en Santana, y hasta el monumento en Santana, en el estado Trujillo.
como si al perdonar a los narcotraficantes, al narco general o narcotraficantes, si sean civiles o sean militares, ellos van a dejar el negocio. Y eso es un negocio que no se deja nunca. No se puede salir. Una vez que está adentro, no te puede salir. Se pueden salir. Ahora pueden salir muertos. Salen con las patas para adelante. Sí. O apretados aquí en las cárceles norteamericanas. Entonces yo le voy a preguntar algo. Bajo este cuadro que usted mismo nos ha presentado tan atroz, donde el control total de todas las instituciones la tiene el Estado, un control descarado, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, todos los poderes públicos. Y entonces, encima de eso tenemos el control del poder militar en manos de unos narcotraficantes. ¿Usted cree posible que a través de unas elecciones donde hay un grupo de individuos civiles de esta oposición blandengue o conchupante, como yo le digo, oposición falsa, como le dicen otros, por ahí Rafael Pueblo le llama la oposición bellaca? ¿Usted cree que esa oposición tiene el poder de algún tipo para hacer sentir los votos de los electores opositores, verdaderos opositores, y que estos narcotraficantes que siguen comiendo gallinas o mueren arponeados y tienen todo el control político, militar, estratégico, etcétera, más la FARC, más el ELN, más los chinos, porque hay chinos en Venezuela de milicianos como los iraníes, y los cubanos. Por cierto, déjenme hacerle una... Dice que hay 60.000 cubanos. 60.000 cubanos. Chávez hizo unas milicias que dan risa, unas milicias civiles que dan risa, pero yo tengo información por cubanos que han venido aquí, cubanos que estaban en Venezuela y que vienen aquí, efectivos militares, donde nos han informado muchos en diferentes ocasiones, o sea, lo hemos verificado, que al momento de la chiquita, esas milicias venezolanas se van a quedar en su casa y el uniforme de los milicianos pasan a los cubanos, y entonces los cubanos 60.000, hay quienes hablan de 80 y de 100.000, en Angola metieron 130.000, y Angola no era tan importante como Venezuela y quedaba muy lejos. Ahora estamos hablando de la joya de la corona, del Bocato y Cardenal de Castro, que desde que llegó a Venezuela el 22 de enero del año 58 está hablando de estos planes continentales. Ese es el tema de mi libro. Sí, bueno. Por eso es que lo llamo el imperio de Fidel. Qué interesante. Lo que pasa es que dentro del plan estratégico de Fidel, él sabe que tiene que tomar primero a Venezuela, controlar a Venezuela, porque el financiamiento va a venir de allí. Y lo dice en 58. Yo tengo un video, vamos a ver el video donde lo dice. Y siempre lo ha dicho, y ahora lo reafirma con esto de los ríos de sangre. Estos pueblos de América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. Hay que unirse cada vez más, hay que estrechar cada vez más los lazos de pueblo a pueblo, y a eso he venido a Venezuela, a traer un mensaje no de casta o de grupo, sino un mensaje de pueblo a pueblo. Tierra maestra, monte glorioso de Cuba, donde luchan los cubanos que la quieren defender de un capricho miliciano que no debe retroceder, porque tiene allí a la mano la fuerza para vencer.
conocí un venezolano, como yo lo pude ver, pudo romper sus cadenas, pudo su yugo romper, también lo puede un cubano, la unión no. Con el impacto de la emoción más grande de mi vida, porque fue para mí más emocionante la entrada en Caracas que la entrada en La Habana, porque aquí lo he recibido todo de quienes nada han recibido de mí. Me despido de esta imponente multitud de mis hermanos de Venezuela. Sumido en su dolor se siente herido y se ve sin vino, allá sin miedo a una solución. Sirva de ejemplo a esos que no tienen compasión. Ya regalemos decidido por esa causa hasta en la vida y viva la revolución. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del Ejército Rebelde, formando su esfera de la libertad, con sus estaciones filiales, Indio Azul, Indio Apache, Radio Continente de Venezuela, Radio Caracol de Colombia. Radio Rebelde, dentro de breves instantes, nuestro comandante jefe Fidel Castro Ruz hará una locución al pueblo. Luego esta América está muy despierta para que pueda ser engañada. Esta América está muy en guardia para que pueda ser sometida de nuevo. Estos pueblos han adquirido una conciencia demasiado grande de su destino para que vayan a resignarse otra vez al sometimiento y a la abyección miserable en que hemos estado viviendo durante más de un siglo. Estos pueblos de América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. Sierra Maestra, monte glorioso de Cuba, ayúdanos a vencer. Venezuela es fundamental para su plan. Ese plan, si llegara a darse al el supuesto negado, como dicen los abogados, yo creo que tampoco Fidel lo va a ver o va a hacer por su edad. Yo creo que ya está de verdad en la recta final. Pero Chávez también, la gran sorpresa es que su delfín también está en la recta final. Es cierto, ahora grandes intereses dentro del castroestalinismo en Cuba van a continuar, es igual que en Venezuela, por ejemplo. Sin duda, ahí va a haber y la combinación, el ideal para la guerrilla, para la narcoguerrilla colombiana, es tener una asociación estratégica con el gobierno venezolano, porque el lavado de dinero entonces se hace de una manera completamente
impune, porque PDVSA, más fácil que pelar mandarina con la PDVSA lo que necesita es al jefe de PDVSA, mira, muéveme ahí 10.000 millones de dólares de la cuenta tal a la cuenta tal, y nadie puede decir, bueno, aquí hay kikiriwiki, como decimos en Venezuela. No, ya está. PDVSA no es nada, muéveme 10.000, 20.000 millones, dale 5.000 millones de dólares de ahora. Por eso yo siempre he mantenido la teoría de que solamente a través de la sublevación cívica activa, generalizada y sostenida podremos lograr la recuperación de Venezuela. No, para mí no hay ninguna opción por otra vía que no sea el pueblo de una manera sostenida y generalizada en la calle, hasta que logremos la liberación de Venezuela. No me respondió, mi general. No, eso que tú acabas de mencionar es una teoría válida, pero al mismo tiempo requiere ciertas condiciones. Una sublevación no se va a dar porque tú o yo, digamos, vamos a hacer una sublevación mañana o dentro de un mes. Es un proceso que tiene que presentarse ciertas circunstancias que permitan que esto brote. Por supuesto tiene que haber una organización y tiene que haber algo de cerebro detrás de eso y muchas, como decimos nosotros, muchas bolas. Pues, porque hay es el riesgo está en riesgo el pellejo, ¿no? Estos no son juegos florales, ¿no? Si a este hecho le agregas el otro, que es que realmente no se puede desconocer, que Chávez ha sabido leer bien, muy bien diría yo, el sentimiento del venezolano de abajo, el venezolano pobre, el venezolano modesto, que quizás se vio como que lo estaban apartando o despreciando, aunque eso es más una muestra de frustración que de verdad, porque en Venezuela no ha habido ese tipo de discriminación, había cierta facilidad para que se movieran socialmente los que eran capaces de hacerlo, los que no eran capaces pues sí se quedaban hundidos, pero esa masa es una masa importante y que Chávez se ha encargado en estos 13 años de aumentarla. Yo creo que esa masa de gente pobre, si no se ha hablado, por lo menos ha aumentado en un 50% desde que él llegó. Y él lo mismo lo ha dicho, ser rico es malo. Aquí lo que es bueno es ser pobre. ¿Por qué? Porque él a los pobres los controla con mucha facilidad. ¿A dónde voy yo? Que esa masa es una masa grande al punto que hoy en día estamos frente a una campaña electoral donde todavía se dice, y yo creo que no están equivocados, que Chávez todavía lleva ventaja en las encuestas. Eso yo sé que es discutible y que las encuestas son amañadas y todo eso lo sabemos, pero en líneas generales, cuando tú sabes que en Venezuela hay como 4 millones de empleados públicos, eso te da una idea que ahí hay un cúmulo de votos bastante importante y cada empleado público tiene su mujer. Su familia. Y su familia. Entonces si pones 3 votos por cada empleado público, bueno, ya estamos en 12 millones. Yo no creo que Chávez llegue a 12 millones. Él ha apuntado a 10 millones y nunca ha llegado. Pero lo que quiero decir es que es una cifra importante. Ahora, dicho esto, si uno se monta en el caballo que tú tienes en la mente, vamos al combate, el asunto es que es más fácil llevar que pienso yo, a la gente pobre que está necesitando, está desesperada y cree que esta gente tiene el Mesías, que llevar al combate a un grupo de gente de clase media o clase media alta y menos a los ricos. Los ricos no van a pelear por nadie. Los ricos lo que van a preocuparse por sacar su dinero y ponerse a salvo. Y los de la clase media, ellos les gusta el discurso de la lucha y vamos a luchar, pero cuando le dicen, bueno, vamos a búscate, cómprate un fusil, una pistola o machete, lo que sea, y ahí no es que sean cobardes, sino que tienen más que perder, aparte de que son una minoría muy importante. Yo creo que Venezuela, como dicen por ahí, está partida en dos toletes, y los 2 toletes están muy cerca. Por ello, yo creo que la posibilidad de
llegar a las elecciones es casi inevitable, porque por un lado puede haber gente como tú, que son guerreros y que no ven otra salida y que probablemente estén en lo cierto. Yo no estoy tratando de descalificar tu punto de vista, simplemente estoy haciendo un análisis. Con este grupo pequeño de gente que quiere hacer algo, a 6 meses de las elecciones, yo no veo cómo pueden hacer algo de aquí a las elecciones, a menos que en el camino ocurra algo que desate las pasiones. Las pasiones todavía están reprimidas en Venezuela. Hay mucha gente de la oposición que siente un gran odio contra Chávez, pero todavía el odio no se ha manifestado en violencia. Si eso llegara a desatarse, tu teoría de la guarimba tomaría gran relevancia, porque yo creo que técnicamente es correcto. Las Fuerzas Armadas, si el pueblo se lanza a las calles a guarimbiar, es imposible porque tendrían que... El ejército está hecho para atacar fuerzas grandes, pero concentradas. Eso es importante lo que está diciendo. En cambio, tú estás planteando una dispersión de fuerza y que al mismo tiempo la gente se puede meter a sus casas. Viene la policía, se meten a sus casas, pasa la policía, vuelve a la calle. Eso es muy difícil de controlar y eso a la larga cansa a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas represivas, porque no, también la policía y otros organismos de seguridad. Pero todavía eso no ha llegado, porque eso se empieza a ver es como cuando el agua empieza a hervir. El agua en Venezuela está caliente, pero no está hirviendo. Bueno, pero yo le voy a hacer una serie de acotaciones aquí al respecto. En primer lugar, usted tiene toda la razón cuando dice que por el hecho de que nosotros llamemos a la sublevación, para que exista una sublevación, tienen que estar dadas las condiciones objetivas. Yo pongo en mis conferencias, yo digo, miren, si viene Dios en persona a Globovisión y dice, soy Dios, yo voy a hacer un milagro, y entonces hace un milagro ante las cámaras, o sea que se sabe que es Dios. Y Dios dice, vamos a sublevarnos. Si no están dadas las condiciones objetivas, ni Dios subleva a ese. Eso es un poco el mensaje mío. Ok, eso por un lado. En eso coincidimos totalmente y ese ha sido uno de los puntos importantes de mi mensaje en cuanto a la sublevación. Pero donde sí se equivoca, y perdone que se lo diga, es que usted está dándole una connotación violenta a mi sublevación, a la sublevación que nosotros estamos proponiendo, que es la sublevación de los pueblos que se han sublevado mediante los postulados de resistencia cívica, no violenta del doctor Jean Chávez. Es decir, lo único que tenemos que hacer en esa sublevación es paralizar el país. Según Chávez, a partir de 4 escuálidos se puede embochinchar el país. No voy a permitir por debilidad de ningún tipo que 4 escuálidos embochinchen el país, que tanto nos ha costado echar adelante. No lo voy a permitir. Él se preocupó mucho cuando empezaron con la guarimba hace varios años. No solamente él se sintió amenazado. No sé si tuviste algunas declaraciones que dio exaltado. ¿Cómo no? Y amenazando a su plana mayor, sí. Vicepresidente, ministro de la Defensa. Doy la orden de una vez, señor ministro de Defensa, ministro de Interior y los jefes de la policía. A partir de este momento, el que salga a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Si no lo hicieran, me raspo a los jefes responsables. Me los raspo a toditos. Él sabe que... claro que sí. Pero no solamente Chávez le preocupa la guarimba. Cuando agarraron las computadoras de Raúl Reyes, encontraron ahí un email que dice, ya el acuartelamiento pasó. O sea que la guarimba ya no tiene fuerza. Es decir, que la FARC
estaban acuarteladas en Venezuela, motivados por la guarimba, No, sí, la guarimba es motivo de preocupación. Claro, y además de eso, lo que nosotros estamos buscando es la paralización del país por un periodo relativamente prolongado, 15 días, 20 días. Venezuela no aguanta. Mire, yo le voy a decir algo que me dijo a mí un ex PDVSiano. Me dijo, mira Robert, en cuanto a la guarimba, hay un aspecto que tú no has sabido explotar y que para mí como gente del petróleo es muy importante tocarla, a favor de la guarimba. Si ustedes paralizan el país, efectivamente, como lo hicimos entre el 27 de febrero y el 7 de marzo del año 2004, mire, el caos es tan grande que no sabemos qué hacer con el petróleo. No olvidemos que las máquinas, los balancines, eso no se paran, eso están 24 horas al día, los 365 días del año sacando petróleo. Ese petróleo tiene que ir a algún lado, tiene que procesarse o no, o se saca en crudo, o se procesa, pero tiene que seguir una cadena de tránsito. Si uno paraliza esa cadena por 2 o 3 días, el caos es impresionante, porque ¿qué hacemos con ese petróleo? ¿Qué hacemos con...? No lo podemos tirar al mar. No, y es que se paraliza el flujo de los petrodólares. Bueno, no, aparte de todo lo demás, los overnight, usted que es broker, claro, toda esa cosa. También va a ocasionar que se dispare el precio del petróleo. A nivel mundial. O sea, sí. Y cuando uno le pisa los callos a la comunidad internacional solamente va a tomar cartas en el asunto en Venezuela o en cualquier país si se da una de dos cosas o las dos cosas al mismo tiempo. La primera, que le afecten sus intereses. Ahí le pisen los callos. Ahí sí ellos toman cartas. Y la segunda es que aparezca un líder con una opción real de poder en un futuro inmediato o mediato. Es lo que sucedió en Cuba con Batista, que cuando los americanos vieron, el Departamento de Estado vio que Fidel era el hombre, le quitaron el apoyo a Batista y se lo dieron a Fidel Castro. Y eso sucede en todos lados. Ahora, cuando uno... Sí, los pueblos tienen un radar para detectar a los líderes. Por supuesto. Entonces cuando se paraliza a Venezuela, en ese específico en Venezuela, que no saben qué hacer con ese petróleo, que no hay gandola que lo transporte, no hay consumo local de gasolina. Si nosotros dejamos de comprar gasolina, mire, una semana que dejemos de comprar gasolina, juro porque hay una guarimba montada, ¿qué hacen con esa gasolina? Esa gasolina tiene que salir a la distribución para quemarla. Se contribuye a la paralización del país ahora por falta de gasolina. No, bueno, y además de eso, es lo que estoy diciendo. Y la exportación. ¿Cómo hace uno para cumplir con las exportaciones de petróleo? 1.500.000 barriles diarios. ¿Dónde repone Estados Unidos 1.500.000 barriles diarios? Porque están viendo que ya van para una semana en Guarimbao, ya van para 2 semanas en Guarimbao. O sea, y ahí, como dice usted, el precio se dispara y entonces afecta a los Estados Unidos, afecta a los países europeos, porque ¿de dónde van a sacar ellos 1.500.000 barriles diarios de la noche a la mañana? Entonces, por eso es que Chávez ha amenazado a toda su gente y él le sugiere a la oposición lo que hay que hacer. Que la oposición arranque su campaña hoy, arránquenla por las vías legales, por las vías democráticas. Vayan, tienen todas las televisoras que tienen, todos los medios de comunicación, la gran mayoría son de ellos. Pueden hacer marchas, concentraciones, manifestaciones, digan no por todos lados, pero lo que están diciendo, acuérdense, cuando dicen no es no, es no se va. Hagan todo lo que siempre han hecho por las vías legales, yo los invito. Bueno, ya nos ganaron un referéndum, gánenos otra vez, pues. Ser considerado una amenaza por un tirano es un motivo de orgullo. Significa que somos eficaces, que somos relevantes.
Entonces, esa es una acotación importante. No es violencia, no es salir a las calles a matarnos. Hay tres reglas sagradas en la guarimba. Número 1, bloquear el frente de la casa, la calle frente a su casa. Guarimba quiere decir justamente refugio, casa. Bloquear para contribuir con mi bloqueo de casa, de calle, a la paralización general del país. Número 2, no, lo que usted dijo, muy acertado, no desplazarse más allá del frente de la casa. Porque nosotros tenemos que hacer frentes de guerra generalizados, no focalizados. No focalizados. Y número 3... Si se focaliza es fácil para el... Es fácil, es lo que pasó en el Maliconazo en Cuba, que se fueron para allá miles de cubanos a protestar, pero llegaron los cabilleros de la acción rápida y en cuestión de minutos ya... Dice, lo que pasó el 11 de abril del 2002, que nos cayeron a tiros y a bombas lacrimógenas. Y yo tengo el video de cuando venía la masa organizada hacia el silencio y suena el primer bombazo de lacrimógeno y por el cronómetro en 16 segundos se disolvió todo. Aparte, eso no cayeron a tiros. Ahora, y número 3, es muy importante, no confrontar. Si no confrontamos, no nos matan. Si nos matan, ahí viene Globovisión, ahí vienen todos lados a decir, mire cómo está muriendo la gente, a agarrar como hicieron el 11 de abril, los muchachos muriéndose en el asfalto. Y entonces la familia, las madres, las abuelas, ¿dónde está fulanito? Fulanito, vente para acá. Nosotros tenemos que evitar que nos maten y por supuesto matar. Pero tenemos que evitar que nos maten, ya no tanto por la seguridad física de cada quien, porque hay quienes están dispuestos a que lo maten por la libertad de Venezuela. Pero tenemos que evitarlo como algo estratégico, porque no podemos permitir que los venezolanos en sus casas vayan a ver en vivo y en directo cómo nos están matando. Así que es parte del plan. Exacto, así que no es sublevación. Cuando en esas circunstancias generalmente se producen algunos hechos de violencia. Por supuesto, el doctor Jean Sharp en su manifiesto de la dictadura a la democracia, que ustedes pueden bajar en la dirección que pongo aquí abajo, gratuitamente en español, está traducido a todos los idiomas y a varios dialectos africanos, advierte que los líderes de la sublevación tienen que velar porque no haya violencia, porque en lo que hay violencia ya ahí empieza a decaer la sublevación, y algunas veces esa violencia es promovida por el mismo régimen que manda a fascinerosos a que tiren piedra, que enfrenten, los matan, como pasó en la avenida Luis Roche el 4 de marzo del 2004, que yo voy a aplacar esa violencia, y ahí empezaron a masacrar gente, y ahí no había muchachos de Altamira, ahí se veía que eran muchachos traídos de otros lados. Bueno, entonces, por ahí ya estamos. Si usted hubiera sido el comandante del ejército durante la guarimba del año 2004 y ve que el país está paralizado totalmente, usted y lo llama a Chávez por teléfono y le dice, mi general, ¿cómo vamos a hacer? ¿Usted qué le hubiera recomendado? No, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas y la policía, ellos tienen planes, pero son planes para enfrentar enemigos localizados. Y si hay un grupo de revoltosos en tal sitio, bueno, para eso se mandan fuerzas para combatirlo, de manera que, bueno, puede haber 4 o 5 lugares y eso no es tan difícil controlar. Pero ante una situación como la que tú describes, la guarimba, es algo que realmente no creo que haya una estrategia, un plan de contingencia adecuada para enfrentar esta situación. La única manera en que nos ganaron, porque nos desmontaron la guarimba, fue a través de la Coordinadora Democrática, cuando Pompeyo Márquez sale el 7 de marzo, más o menos a mediodía, 12:35 de la tarde, diciendo que ya habíamos logrado los objetivos de con la guarimba. Pueblo de Venezuela, ya hemos logrado los objetivos.
Ya el gobierno, le llamo régimen, el gobierno ya ha aceptado sentarse a la mesa de negociaciones para discutir los términos del referendo revocatorio, porque Chávez había dicho el viernes 27 que no iba, o el jueves 26 que no iba a haber referéndum, y el pueblo referéndum, y es cuando sale a la calle y se da las condiciones objetivas para una sublevación. Entonces nos matan la guarimba porque ya el pueblo estaba considerando que había ganado. Y además de eso, ya teníamos 8 días de continuidad. Eso cansa. También cansa la fuerza. No, cansa más a la Fuerza Armada, porque nosotros justamente estamos frente a nuestra casa, dormimos en nuestras camas, vamos al baño en nuestras posetas, comemos en nuestra nevera. Estamos con la familia. Estamos con la familia y con los vecinos. Y no tenemos que agarrar el carro y pararlo en tal lado y que nos rayen y regresar. Además, uno sale de la calle, sale de su casa, se aleja de la casa, se prende la guardia y cómo regresa ella después. Ahora, hay un punto importante, ¿no? Que estábamos hablando del general Rangel, del general Cliver Alcalá, de Tarek El Aizami y de Freddy Bernal, los capos y tutti capi de esto que llaman ahora el cartel de los soles. Le dicen soles porque son soles los que tienen los militares en el hombro. Los generales. Los generales en el hombro. Y como esto está controlado por los narcos generales, entonces le pusieron ese remoquete del cartel de los soles. Ahora yo le pregunté una cosa, ¿qué usted cree que pasaría si ganase Enrique Capriles y si el Consejo Nacional Electoral le reconoce la victoria? Porque de que gana, gana. Yo creo, y es verdad lo que usted dice, Chávez tiene pueblo, pero si Chávez tuviera tanto pueblo, ¿por qué él no hace unas elecciones cristalinas? ¿Por qué él no depura el rey? ¿Por qué él no entrega ese rey? Bueno, y ahora es casi imposible depurarlo, porque a raíz del año 2008 se modificó la ley de elecciones y cosas esas, y entonces ya no es necesario, obligatorio, incluir en el registro electoral las direcciones de habitación de cada elector registrado. Yo, por ejemplo, cuando me lancé en la llamada cuarta para concejal en el Hatillo, me entregaron la porción del circuito 5 del rey, y yo tenía el nombre de cada quien que iba a votar por mí, le tocaba la puerta. Pero ¿por qué no hacen unas elecciones cristalinas? Esa es la pregunta. Porque no quieren perder. Porque no quieren perder. Usted me lo ha respondido de una manera sencilla y clara. Ahora, vamos a suponer, ¿qué pasaría con todos estos generales, con el cartel del sol, de los soles, etcétera, etcétera, si Capriles gana y le reconocen su victoria? ¿Qué usted cree que sucedería? No, bueno, ahí algunos de ellos, lo que están claramente identificados y que hay pruebas, pues deben ser sancionados. Ahí no hay duda. Ahora, algunos harán lo que hizo Aponte y ahora aparece el Pollo Carvajal también, y habrá otros seguramente haciendo cola, que negociar. Dice, bueno, yo tengo información, yo te la doy, pero a cambio tú me das algo, no dinero, sino algunas condiciones para que no lo ahorquen, no lo linchen, ¿me entiendes? ¿Y qué poder usted cree que va a tener en las manos Enrique Capriles como presidente de Venezuela para obligar a estos narcogenerales y a toda esta claca mayor que controlan el tráfico de estupefacientes en Venezuela? ¿Qué poder tendría Capriles para obligarlos a sentarse a negociar? Porque se negocia bajo una posición de fuerza. Es que seguramente la negociación, si ocurre, va a ocurrir antes. Yo creo que, no sé, a una cierta distancia de las elecciones, ponle un mes, 15 días, ya se siente un poco del ambiente hacia dónde se está moviendo el grueso, aunque hay que esperar las elecciones, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, la posibilidad de medir cómo está el ánimo electoral hoy en día con las tecnologías y las encuestas que existen, si se hace seriamente, son bastante científicas, de manera que eso es casi imposible de evitar que ocurra, pero digo casi porque en Venezuela pues tenemos la triste experiencia y además tenemos el temor, la experiencia de los últimos fraudes, bueno, cuando Pérez Jiménez, y de este mismo régimen creo que han cometido algunos fraudes recientemente, pero además está todo esto, tú mencionaste el REP, por ejemplo, y que se habla que han metido como
3 a 5 millones. 6 millones. De personas que no existen. No existen. Personas virtuales. Virtuales. Pero que tienen cédula de identidad. Exactamente. Y están asignados, y es posible que esa gente son comodines. Se presente, aunque físicamente no vayan, pero como hay el control también sobre las máquinas, y aunque nos hayan dicho que las máquinas es imposible cometer fraude, yo creo que las máquinas facilitan el fraude. En Estados Unidos Chávez tiene unas máquinas de Sequoia, porque el Mamati compró Sequoia para meter el cuento que ya no es venezolano. Bueno, tiene unas máquinas con un botón amarillo. Y cada vez que uno pulsa ese botón, emite un juicio, un voto. Millions of Americans will be voting Tuesday on e-voting machines almost wholly owned by nationals of a foreign government. The voting machine maker Sequoia was sold last year to a company called Smartmatic. It's a company 90% owned by 3 Venezuelans, we think. The owners deny any connection to the country's anti-American government, but more than a few people have their doubts. Among them is my guest tonight, Congresswoman Carolyn Maloney. She pushed to initiate an ongoing federal investigation of the sale. Congresswoman, good to have you with us. Well, I'm delighted to be here. Thank you for having me. Let's start with Kitty Pilgrim's report tonight. That we have machines out there in 16 states and Washington, D.C., Sequoia's, Smartmatic, the Venezuelan company, in which someone can push a button and vote as many times as they want to. What in the world is going on? Lou, this story just keeps getting worse and worse. Big yellow buttons on machines that allow people to vote as many times as they want. We've always heard about people trying to steal elections or game elections, but it seems like the technology is allowing it to go to an even higher level. Then she reports that more Venezuelan technicians are coming in to run the machines. So my question is, why can't Americans conduct their own elections? Why can't Americans be the technicians that look at our voting machines? Why can't we have standards and an independent review that makes sure ¿Qué tal? Bueno, ok. Entonces, ¿no creen ustedes que ustedes se van a parar 1 hora o 2 en una cola y apretar un botoncito y ya liberaron a Venezuela del capitalismo? No crean eso. Las cosas... Claro, ahora yo, no, ya sí, y inclusive aquí en Estados Unidos es así. Ahora yo ya últimamente no estoy hablando de fraude, porque yo creo que en Venezuela ya no hay fraude, y no ha habido fraude, quizás nunca ha habido fraude. Lo que ha habido en Venezuela es una componenda, que Chávez le diga a Capriles, mire, tú vas a sacar 3.840.000 votos y yo voy a sacar 3.930.000. Y tú vas a hacer tu cosa y yo voy a hacer la mía. Hablando de Capriles, mi general, fíjense lo siguiente, en la cuestión esta de los paracachitos, que ahora yo ya le llamo los parachavitos, no los paracachitos, con mucha insistencia, ahora 8 años después de los eventos esos de Dactari, supuestos eventos de los paramilitares, empiezan ellos a acusar a Capriles y a involucrarlo directamente, todos ellos, a involucrarlo directamente en el ingreso de los paramilitares a Venezuela. Básicamente, ¿qué interés podía tener la JAUCE en contra del gobierno venezolano? Su interés era traficar por territorio venezolano. Entonces, sectores de la oposición le dijeron, bueno, colaborémonos mutuamente. Nosotros los ayudamos a ustedes en estas actividades de narcotráfico y ustedes nos ayudan en deshacernos de Chávez. La conspiración estaba en marcha. El 19 de febrero de 2004, otro expediente confidencial confirma. En reunión efectuada en la ciudad de Valencia con el oficial medio de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, informó que por órdenes del secretario compuesto por Berna, Fabio, Mancuso y Castaño, se instruyó a Rogelio, comandante de guerra del bloque medio de Medellín, conformar un mando central que se encargará de crear redes políticas, operacionales y logísticas para el lavado de dólares y corredores para el traslado y la manufactura de grandes cantidades de drogas utilizando el territorio venezolano. Y había un tercer eje de ese plan, que era donde entraban las AUC, que era atentar contra
personas de connotación nacional en Venezuela, de forma tal que eso causara zozobra en la sociedad venezolana. En los planes que yo conocí se planeaba atentar contra quien entonces era el ministro del Interior, Jesse Chacón, contra quien era el fiscal general de aquel entonces, Isaías Rodríguez, el vicepresidente José Vicente Rangel y el presidente Hugo Chávez. Ese era el plan. Y lo que resulta más triste y bochornoso para la oposición venezolana es que implica directamente a Enrique Capriles Radonsky, quien pretende ser el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo que resulta aún más peligroso, esa candidatura está siendo financiada con dinero que viene de Colombia y dinero que es mal habido. Esto lo sabe el gobierno colombiano y está tomando cartas en el asunto. Esto lo sabe el gobierno venezolano y está tomando cartas en el asunto. El actual gobernador de Miranda y anterior, en esa época, el alcalde de Latillo permitió que 150 paramilitares estuvieran de camping en la finca de Robert Alonso. Yo siempre dije que aquí estuvieron involucrados los alcaldes de Latillo y de Baruta, que en este caso el de Baruta es el actual candidato y más hunche de la oposición. ¿Por qué lo creo? Bueno, porque según cuentan los mismos paracos que agarramos aquí venían patrullas de la policía de Baruta, patrullas de la policía de Miranda, que era Enrique Mendoza el gobernador, y patrullas de la policía metropolitana, que era Alfredo Peña, otro de los involucrados aquí también. Lo que resulta más peligroso es que al parecer el candidato opositor, su partido Primero Justicia y lo que ahora llaman el Comando Venezuela, no se está dando cuenta que están pactando desde hace tiempo con el diablo. Y el que pacta con el diablo corre peligro de vida. Esto lo digo yo muy responsablemente. Hay que ver qué son los paramilitares. Aquí, por ejemplo, tenemos a un asesino que nos está explicando, que debe saber mucho de masacres y de terrorismo y todo. Se llama Gustavo Petro. Gustavo Petro es el actual alcalde de Bogotá. La forma como asesina el paramilitarismo merece, digamos, explicaciones, porque cualquiera fuera del país piensa que son combates militares entre paramilitares y ejército con la guerrilla, y el accionar del paramilitarismo se divide en dos: o matan ciudadanos indefensos en las calles de las ciudades, o producen terror a través de la muerte. Y entonces, para producir ese terror, usan instrumentos absolutamente bárbaros. Por ejemplo, reúnen una población, la amarran, 20, 30 personas, los mojan, cogen una sierra, una motosierra, y empiezan, estando las personas allí vivas, gritando, empiezan a descuartizar, a lanzar el filo de la sierra eléctrica contra los cuerpos de las personas, desmembrándolos, despedazándolos. Cada vez que el campesinado observa un hecho de estos, que a unas niñas adolescentes embarazadas les abren el vientre, sacan los fetos, los tiran en el aire y los dejan caer contra las bayonetas, pues lo que se produce es una huida despavorida de la población que observa este tipo de asesinatos, y se van quedando con las tierras, se van quedando con las rutas, con las riquezas territoriales, van matando a sus propios benefactores. Por cierto, él se llama progresista. Ese es el nuevo nombre de los izquierdistas. Ese es el nuevo nombre de los comunistas. Sí. El único que Obama dice que es progresista. Claro, él es el líder de los progresistas en Estados Unidos. Sí. Y vamos a ver qué significa, vamos a ver qué es lo que dicen los grandes analistas, analistas internacionales sobre el concepto este, que no es nuevo, pero para nosotros está siendo nuevo, de progresismo. One of the things the communists are doing worldwide is not using that name. And so what we have is people with some of the same ideas masquerading in the United States under a variety of names
They're even trying to get away from the word liberal to describe them, and they're trying to call themselves progressives. If you go to the American Communist Party website, all of the programs and policies they support are progressive. So progressives are anything from a hardcore liberal to a communist to a socialist. They all call themselves progressives, and they all have broadly the same values and work together. Fíjense, porque juntos queremos el progreso y nosotros somos progresistas, y ser progresista significa que todos esos bienes materiales, espirituales, que son de todos los venezolanos tengan acceso a esos bienes. Eso es ser progresista. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Estoy en el corazón de Bogotá. Hace más de 25 años, Gustavo Petro fue enjuiciado y condenado por el delito de porte ilegal de armas. El grupo insurgente al cual pertenecía se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Hoy tenemos que impedir que se tomen a Bogotá. Si no lo hacemos, mañana guerrilleros y paramilitares saldrán de las cárceles a tomar en el poder. Por la institucionalidad, por la memoria de nuestros muertos, por el futuro de nuestros hijos, piense su voto. ¿Cuáles son entonces las características de Iguana Roja? Equipo de jóvenes, equipo multidisciplinario, equipo, y aquí yo me voy a decir sin complejo, muchachos, progresista. Como vimos, Capriles se autodenomina progresista. De repente Capriles no sabe ni qué es progresismo. Pero el 99.9% de los venezolanos no tienen, ellos creen que el progresismo es el progreso para el país, esto y lo otro. En Cuba, por ejemplo, en los años 40 había un político que se despedía paz y progreso, así como Batista. Batista cerraba su discurso diciendo 3 veces salud, 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 salud. En la noche del 31 de diciembre del 58 para el 1 de enero del 59, que le llaman, estaban celebrando el fin de año, y viene un general o unos generales y le dicen a Batista: mi general, no hay nada que hacer, tiene que irse rápido. Y él abandona la fiesta diciendo justamente: bueno, señores, feliz año, yo me voy, salud, salud, salud. O sea que hasta el último... Exactamente. Entonces eso de progresismo, la gente dice, no, es progreso, pero no, señor. No, es una izquierda, es una forma de... Es una forma. Ahora bien, entonces, Capriles hace así y es acusado insistentemente por los altos personeros del régimen como uno de los cabecillas de esta operación Dactari, que matan gente, que trafican con droga, que lavan dinero en Venezuela o que pretendían hacerlo a través de esa operación, que querían, el objetivo según el régimen era matar al presidente de la República, todavía era presidente, lo dejó de ser el día 16 de agosto en la madrugada del año 2004 cuando trampió el referendo revocatorio, pero en aquel entonces todavía era presidente de Venezuela. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con Capriles si todas estas cosas según el régimen tienen pruebas fehacientes, matemáticas, no sé cuántos, técnicas? ¿Qué vamos a hacer con Capriles si eso es cierto? Pero últimamente ellos no han tocado más ese... No, últimamente no, eso lo tocaron hace 3 días. Para desconocer las elecciones. No, yo estoy hablando que si es cierto que Capriles está involucrado y que tienen las pruebas de que está involucrado, Capriles debería ir, a mi juicio, debería ir preso 30 años. El hecho de que no ha ido preso es el que no han conseguido pruebas. Ahí no, te pueden acusar de cualquier cosa. El asunto es que haya pruebas. Ok. Yo tengo una lectura sobre eso. Número 1, Capriles, 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 Capriles
si es falso que Capriles estuvo involucrado en nada de eso. Si estamos partiendo de la base que todo fue un montaje, pues mal pudo haber Capriles participado en esa operación. Esa es la primera lectura. La segunda lectura es que todo esto es puro show. No van a hacer nada, no van a insistir como lo de Capriles. Pues Capriles es lo que nosotros le llamamos un gallo tapado. Hay quienes dicen que la abstención lo va a perpetuar en el poder. No. Porque él se busca dos ahí que le legitiman el gobierno, los compra y va y gana las elecciones. Bueno, pero eso es partiendo de la base que el pueblo... Balaguer lo hizo en República Dominicana. Bueno, pero eso es partir de la base, y no quiero decir con esto que los dominicanos lo sean, de que los venezolanos en este tiempo son unos estúpidos. Esto es una acción contra el sentimiento más noble del venezolano. ¿Usted pudiera decir que la acción de los francotiradores estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenada y que una mente enferma... Mire, tenemos que entender los venezolanos, y todos los venezolanos, y le hablo todavía a los que tienen un poco de fe, guardan fe y esperanza. Quítense la venda de los ojos. Nosotros no queremos sacar a Chávez por ninguna vía de la violencia. Él tiene que salir dentro de 14 años a punta de votos para elegir un nuevo presidente de la República, como establece la Constitución venezolana. Ahora, en octubre, puede ser la vida que él gana, entre comillas, que él gana. Olvídese, puede jugarse la vida y matarse entre ustedes y piensen lo que ustedes quieran y miéntame la madre los otros días. Si no va preso, Capriles se debe a dos cosas. Una, que él no estaba involucrado. Y dos, que ellos quieren que Capriles termine su campaña. No, ellos necesitan un contendor, sin duda, para todavía dar una idea que se está viviendo en una democracia. Exactamente. Se está respetando. Exacto, como la tuvieron en el año 2000 con Arias Cárdenas, sí, y en el año 2006 sí, con Manuel Rosales. Rodríguez Torres ha dicho que un grupito de estos paracachitos, que todos eran imberbes y según Aponte, que ese grupito iban a tomar La Casona, Fuerte Tiuna. Sí, imposible. Usted como jefe, como comandante del ejército, ¿usted qué cree de eso? Es ridículo. ¿Es ridículo? Sí, es ridículo. Es imposible, ¿no? Imposible, absolutamente. No hay manera. No hay manera que con 100 hombres se haga... ni siquiera 100 hombres, porque ni una fracción de lo que tú estás diciendo. No hay manera. No hay manera. Ellos dividieron a los 153 hombres en dos bloques, el bloque A y el bloque B. En el grupo A ellos concentraron los que ellos sabían que tenían mayor experiencia en el combate, que eran reservistas del ejército colombiano, que habían participado en la autodefensa. Esos los que tenían más experiencia estaban en el grupo A, y eran los que iban a ir con el comandante Lucas al Palacio de Miraflores. Los del grupo B, que eran los más inexpertos, ellos le tenían un apodo ahí, no recuerdo cómo que ellos le decían, iban a atacar el móvil de la Guardia, otro grupo iba a atacar la Carlota, pequeño, porque a la final lo que a ellos les interesaba era el Palacio de Miraflores. Aquí se iba a crear una situación muy compleja. Cuando estos señores militares, que cuando nosotros lo agarramos con uniforme militar, con un brazalete, ¿verdad?, atacaran el helicoide, atacaran el Palacio de Miraflores y atacaran el puesto de la Guardia Nacional en El Paraíso y otros objetivos que quedaron descubiertos en la investigación, iban a morir, muchos de ellos iban a morir, a pesar de que ellos podían producirle baja a los comandos de la DICI o a los otros funcionarios de la DICI, que son funcionarios adiestrados para el combate. Es muy probable que esos jóvenes, lamentablemente, iban a morir. Este Tiuna es un fuerte militar, el más importante que tiene el país, es donde está la sede del Ministerio de la Defensa, la sede de la Comandancia General del Ejército, y están importantes unidades militares ahí. En la entrada del Fuerte Tiuna iban a estar esas armas colocadas en 2 vehículos. Siempre hay el famoso dicho que uno en la vida debe sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Yo por una serie de razones nunca he querido escribir, estaba ocupado en otras cosas y yo no me siento que soy un escritor. Pero desde que me dieron la oportunidad de escribir artículos, entonces se me ha ido aflojando un poco la pluma y ha perdido un poco el miedo
porque hay un miedo escénico para escribir también, porque uno dice, bueno, y la gente va a decir que esto es horrible, que este hombre no sabe escribir, que es un bodrio, ¿no? Pero por fortuna han tenido acogida algunos de los artículos y la gente me está no reconociendo como un escritor, no soy, pero que yo puedo escribir sobre, y especialmente de mis vivencias. Entonces, yo tenía la idea de hace mucho tiempo de escribir un libro sobre la injerencia de Fidel en Venezuela. Sobre Fidel se han escrito cientos de libros, pero yo quería hacer un libro que fuera diferente, primero con un enfoque distinto, segundo que contuviera algunas pildoritas que no aparecen en ningún libro, y eso requería hacer una investigación y un análisis concienzudo. Entonces empecé a escribir el libro, que pensaba que iba a ser un libro, y empecé el orden cronológico, porque Fidel anda revoloteando alrededor de Venezuela desde la primera vez que vino y fue a Venezuela fue en 1948, cuando iba rumbo a Bogotá. Para el Bogotazo. Sí, fue muy breve su estadía, pero estuvo. Perdóname, que se iba a reunir con Rómulo Betancourt. Se reunió. Eso yo tengo lo tengo bien cubierto en mi libro. En este tradicional edificio del centro bogotano tenía su estudio de abogacía uno de los políticos más carismáticos de la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. En la mañana del 9 de abril de 1948, este brillante abogado fue ultimado por un joven esquizofrénico. El asesinato dio inicio así a la rebelión popular conocida como el Bogotazo. Lo que pocos saben es que entre los testigos del magnicidio estaba un joven estudiante cubano, Fidel Castro. No conformes con matar al asesino de Gaitán, la muchedumbre comenzó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Y asaltan los sitios donde venden gasolina, la gente empapa la ropa y comienzan los incendios. Y todo el centro de Bogotá comienza a incendiarse. Ese día, Jorge Eliezer Gaitán tenía una cita con un joven estudiante cubano, que años más tarde se convertiría en uno de los líderes revolucionarios más trascendentes del siglo XX. Fidel Castro viene a Colombia en conexión con estudiantes, a organizar un congreso estudiantil antiimperialista. Luego él tiene una reunión con Gaitán. Gaitán les ofrece que él será el orador del evento estudiantil que se hará en la Plaza de Toros de Bogotá, y en la agenda aparece cita de Gaitán con Fidel Castro. El 7 de abril, 2 días antes del crimen, se puede ver cómo Fidel Castro y Rafael del Pino visitaron a Gaitán en su oficina para concertar la cita el 9 de abril, según apunte del propio Gaitán en su agenda. Fidel iba para la oficina de Gaitán. Tenía la cita a las 2 de la tarde y se encuentra envuelto en ese acontecimiento de esa magnitud, ¿no? Fidel Castro no tardó en sumarse activamente a las rebeliones que avanzaban hacia el Palacio Presidencial. Fidel Castro se sabe que hizo arengas revolucionarias para alentar a la multitud a que se lanzara pues a una revolución, porque había matado a su jefe. Fidel 20 minutos o media hora ya tenía un fusil en la mano. Se sabe que se uniformó de policía y participó en la revuelta. Con ese fusil él va por toda la ciudad, haciendo arengas. Ahí es donde está Fidel Castro, que se está formando como un dirigente de esa magnitud, vive esa experiencia que muy pocas veces un hombre puede vivirlo, ¿no? Bogotá pagó un alto precio por la revuelta. Miles de muertos y centenares de edificios destruidos dejarían su huella para siempre en las calles de la ciudad.
Pero a partir de ahí hay una serie más de interacciones con los venezolanos que estuvieron exiliados en La Habana, entre ellos el presidente Rómulo Betancourt y el futuro presidente Carlos Andrés Pérez. Hay una serie de cosas nuevas, como dicen los periodistas, tubazos, lo que dicen los españoles, primicias, en el libro, que lo hacen interesante, creo, y que a lo mejor van a originar algún debate, pero me encantaría que saliera alguien a contradecirme y para tener, porque eso el debate le da dinamismo y le da publicidad a las cosas. Bueno, total, que como iba en orden cronológico, iba escribiendo, cuando llegué a un punto donde Fidel rompe con la guerrilla venezolana, porque hubo una ruptura muy, muy seria, que ocurre tomó casi un año hasta que finalmente casi se cayeron a golpe Fidel Castro y Douglas Bravo. No se cayeron a golpe porque uno estaba en la guerrilla, ¿sí? Pero yo creo que se odiaban ya en ese momento. Ya Douglas Bravo les dijo: no, nosotros podemos seguir con usted. Y él, aparte de eso, los soviéticos lo estaban alando para mandarlo al África. Ya no, los soviéticos también tenían un acuerdo de que Fidel no se iba a meter en Venezuela, porque eso era parte del acuerdo de la crisis de los misiles. Entre el acuerdo estaban los americanos no iban a invadir a Cuba, ¿ok? Fidel no se iba a meter pero Fidel tampoco se iba a meter en Venezuela. Habían otras cosas como sacar los misiles de Turquía y de Italia. Era la repartición de Berlín. Sí, exactamente.